En los últimos 5 años, el mundo ha seguido recordando a Camilo VI como uno de los grandes íconos de la música latina, pero lo que nadie esperaba era que tras su muerte, su vida privada comenzara a desmoronarse de manera tan escandalosa. Hoy, nos encontramos con revelaciones que cambiarán para siempre la percepción que teníamos de este ídolo. Lourdes Ornelas, la mujer que compartió una vida con él y madre de su único hijo, ha decidido romper el silencio. Después de años de rumores y especulaciones, está lista para contar su verdad, una verdad que sacudirá a todos los que creían conocer al hombre detrás de las melodías. ¿Quién era realmente Camilo VI? ¿Qué secretos guardaba y por qué? Prepárate para descubrir el lado más oscuro y oculto de una leyenda que, aunque se fue, dejó tras de sí un legado lleno de controversias, amores perdidos y verdades que nadie se atrevió a contar. Todo comenzó en un pasillo de un estudio de televisión en México, un encuentro casual que desencadenaría una historia que ha cautivado al público durante décadas. Lourdes Ornelas tenía apenas 17 años cuando, en medio de su trabajo como asistente personal de la famosa cantante Lucía Méndez, su camino se cruzó con el de Camilo VI, quien en ese entonces tenía 29 años y apenas comenzaba a ser conocido en México. Lourdes recuerda vívidamente ese momento. Un hombre increíblemente atractivo, con una chaqueta de leopardo y zapatos de plataforma, caminando hacia ella. No pudo evitar quedar impresionada por su presencia. Camilo, que ya era una figura prominente en la música en toda América Latina, estaba en México para presentarse en televisión por primera vez. Era impresionante, tan guapo, tan alto, usaba alzas y se veía enorme, recuerda Lourdes. Ese primer encuentro marcó el inicio de un romance que pronto se volvería apasionado e intenso. Desde esa primera mirada, Lourdes quedó cautivada. A pesar de que Camilo no era aún una gran estrella en México, la química entre ellos fue instantánea. El cantante, conocido por su estilo único y su voz poderosa, no tardó en invitarla a salir. Su primera cita fue en un restaurante italiano, y para Lourdes fue el inicio de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de amor perfecta, estaba destinada a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su relación y cambiarían sus vidas para siempre. A medida que su relación se desarrollaba, Lourdes y Camilo descubrirían que el precio de la fama y el amor en el ojo público es más alto de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El romance entre Lourdes y Camilo avanzaba rápidamente. Apenas un año después de conocerse, Lourdes viajó a Los Ángeles para reencontrarse con Camilo, quien estaba allí para una serie de presentaciones. Fue en esa ciudad donde su relación dio un giro inesperado. Después de una cena romántica en un restaurante italiano cercano a la casa de Camilo, Lourdes descubrió que estaba embarazada. Para una joven de 18 años, la noticia fue abrumadora y la emoción pronto se transformó en miedo. Cuando Lourdes le contó a Camilo sobre el embarazo, su reacción fue fría y distante. En lugar de la respuesta cariñosa que ella esperaba, Camilo le sugirió que interrumpiera el embarazo. Esta sugerencia, hecha sin titubeos, marcó un antes y un después en su relación. Con el corazón destrozado, Lourdes se sintió presionada a seguir el consejo de Camilo. Así, fue llevada a una clínica en Los Ángeles, donde se sometió al procedimiento, algo que lamentaría profundamente durante el resto de su vida. El aborto dejó una herida emocional en Lourdes que nunca llegó a sanar del todo. Cuando volví a casa, me sentí completamente devastada. Mi familia me regañó. Me dijeron que lo habría tenido y que ellos se habrían encargado de todo. Recuerda Lourdes con dolor. Sus palabras revelan la magnitud de su arrepentimiento, una carga que ha llevado desde entonces. Sin embargo, lo más doloroso fue la reacción de Camilo después del aborto. A partir de ese momento, él desapareció de su vida. No hubo llamadas, ni cartas, ni visitas. Lourdes, que estaba profundamente enamorada, pensó que nunca volvería a saber de él. Se sintió abandonada y sola, sin imaginar que su historia con Camilo estaba lejos de terminar. Tras el doloroso episodio del aborto, Lourdes Ornelas se encontraba devastada, no solo por la pérdida de su primer hijo, sino también por el distanciamiento abrupto de Camilo VI. Meses pasaron sin una sola noticia de él, dejándola con la sensación de que su historia había llegado a su fin. Sin embargo, el destino tenía otros planes. 6 meses después,
Cuando Lourdes ya había comenzado a aceptar la ausencia de Camilo en su vida, él reapareció de forma inesperada. Camilo volvió a contactar a Lourdes, y aunque ella estaba dolida por su abandono, la intensidad de sus sentimientos hacia él la llevó a darle otra oportunidad. Reanudaron su relación, aunque esta vez era evidente que las cosas no serían como antes. A pesar de las promesas de amor eterno, la realidad mostraba que la relación era intermitente, marcada por altibajos y momentos de incertidumbre. Aún así, Lourdes decidió seguir adelante, llevada por el amor que sentía por Camilo. Fue durante este tiempo que Lourdes descubrió que estaba nuevamente embarazada. Esta vez, la decisión fue completamente diferente. Decidió tener al bebé, a pesar de los temores y de la inestabilidad de su relación con Camilo. La noticia del embarazo sorprendió a Camilo, pero esta vez su reacción fue más receptiva. Sin embargo, su relación seguía siendo compleja y llena de tensiones, exacerbadas por la fama y la vida pública de Camilo. El nacimiento de Camilín, su hijo, marcó un punto de inflexión en sus vidas. Lourdes decidió mantenerse firme y ser una madre para su hijo, sin importar las circunstancias que la rodeaban. La noticia del nacimiento de Camilín se mantuvo en secreto durante 6 meses, tiempo en el cual Lourdes vivió en un constante estado de ansiedad, temiendo que la verdad saliera a la luz y desencadenara un escándalo en la prensa. Sin embargo, la realidad pronto golpeó. La prensa descubrió la existencia de Camilín, lo que obligó a Lourdes a enfrentar la mirada pública y lidiar con los rumores y especulaciones sobre su relación con Camilo. A pesar de las dificultades, Lourdes se mantuvo fuerte, decidida a proteger a su hijo y a mantenerse al lado de Camilo, a pesar de las adversidades que enfrentaban. La imagen pública de una familia feliz entre Camilo VI y Lourdes Ornelas no reflejaba las tensiones que crecían detrás de las puertas cerradas. Aunque al principio Camilo parecía feliz con el nacimiento de su hijo, la relación entre Lourdes y él se deterioraba rápidamente. Lo que comenzó como un romance apasionado se había convertido en una relación marcada por el control y la frialdad. Las diferencias entre ellos se hicieron cada vez más evidentes, y pronto, la convivencia se volvió insostenible. Camilo, quien siempre fue conocido por su carácter dominante, tomó la decisión de separar a Lourdes y a Camilín, enviándolos a vivir en un apartamento en el Paseo de la Habana, en Madrid. Allí, Lourdes dependía completamente de Camilo, tanto emocional como financieramente. Sin dinero propio y con su vida limitada a la crianza de su hijo, Lourdes comenzó a sentirse atrapada y cada vez más aislada. Dependía de él para todo, no tenía ni un centavo, no podía hacer nada por mí misma, confiesa Lourdes, reflejando la vulnerabilidad en la que se encontraba. El distanciamiento se intensificó al punto de que la comunicación entre Lourdes y Camilo se realizaba únicamente a través de intermediarios. Finalmente, tras 6 años en España y cansada de la frialdad de Camilo, Lourdes tomó la decisión más difícil de su vida: regresar a México con su hijo, buscando la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, su tranquilidad duró poco. Camilo no estaba dispuesto a dejar ir a su hijo tan fácilmente. Viajó a México para celebrar su cumpleaños con Camilín, pero lo que Lourdes no esperaba era que Camilo regresaría a Madrid, llevándose a su hijo con él. Así comenzó una amarga batalla por la custodia de Camilín, que llevó a Lourdes a luchar desesperadamente en los tribunales por el derecho a criar a su propio hijo. Durante este periodo, Lourdes vivió momentos de gran angustia, sintiéndose traicionada y sin apoyo. Perdí a mi hijo durante años. Fue una pesadilla de la que no sabía cómo despertar, recuerda. Finalmente, Lourdes se vio obligada a ceder la custodia de Camilín a Camilo, resignándose a que él creciera bajo la influencia de su padre, lejos de ella. Le di la custodia obligatoria. Fue lo más doloroso que he hecho en mi vida, admite Lourdes. Esta separación forzada no solo afectó a Lourdes, sino también a Camilín, quien creció en un entorno lleno de tensiones y carencias afectivas. La distancia entre madre e hijo se mantuvo durante años, creando heridas profundas que nunca llegaron a sanar completamente. La vida de Camilín, el hijo de Camilo VI y Lourdes Ornelas, estuvo marcada desde muy temprano por las turbulencias familiares. Tras la dura batalla por la custodia, Camilín creció principalmente bajo la tutela de su padre,
alejado de la influencia constante de su madre. Sin embargo, lo que parecía ser una vida privilegiada, al lado de uno de los grandes iconos de la música latina, ocultaba una realidad oscura y complicada. Desde joven, Camilín estuvo expuesto a un mundo que no era propio de un niño. La vida de fiestas, amigos de su padre y el acceso a todo tipo de lujos crearon un entorno poco saludable para su desarrollo. Él estuvo expuesto a todo en la casa de su padre: amigos, alcohol, noches interminables, reconociendo que su hijo nunca tuvo una infancia normal. Esta exposición temprana al mundo adulto tuvo consecuencias devastadoras. Cuando finalmente Camilín cumplió 18 años, Lourdes recibió una llamada inesperada de Camilo VI. Camilo, consciente de los problemas que su hijo comenzaba a enfrentar, pidió a Lourdes que se reuniera con él. Sin embargo, el reencuentro fue más amargo que dulce. «Lo usaré para las fotos», bromeó Camilín, una muestra clara de la distancia emocional que había crecido entre madre e hijo. Para Lourdes, fue como encontrarse con un extraño. El niño angelical que alguna vez sostuvo en sus brazos se había transformado en un joven problemático, atrapado en un ciclo de adicciones. A pesar de los esfuerzos de Lourdes por ayudar a su hijo, la situación solo empeoró. Camilín comenzó a luchar con serios problemas de adicción a las drogas y al alcohol, un problema que rápidamente se salió de control. Intenté ayudarlo, pero en España las leyes me impedían internarlo en un centro de rehabilitación contra su voluntad, explica Lourdes, quien se vio frustrada por las limitaciones legales que le impedían tomar acciones más drásticas. Las consecuencias de estas adicciones se manifestaron en la salud de Camilín, quien comenzó a sufrir múltiples problemas físicos y emocionales. Su estado de salud deteriorado lo llevó a numerosas visitas a la sala de emergencias, algunas de las cuales fueron potencialmente mortales. Las imágenes que compartía en sus redes sociales, donde aparecía desarreglado, con heridas en la piel y visiblemente deprimido, solo alarmaron más a sus seguidores, quienes le rogaban que buscara ayuda. Las adicciones no solo destruyeron la salud de Camilín, sino también cualquier esperanza que Lourdes tenía de recuperar la relación con su hijo. Las oportunidades que Camilín tuvo en la música, donde alguna vez prometió seguir los pasos de su padre, se desmoronaron tras la muerte de Camilo VI en 2019. Sin el apoyo y guía de su padre, Camilín se hundió aún más en su espiral de autodestrucción, dejando a su madre con el dolor de ver a su hijo perderse en un abismo del que parecía no haber salida. La muerte de Camilo VI en 2019 no solo marcó el fin de una era en la música latina, sino que también desató una serie de controversias que revelaron la fragilidad de los lazos familiares y la complejidad de su legado. Al fallecer, Camilo dejó una considerable fortuna, estimada en alrededor de 7 millones de euros, así como los derechos de autor de su vasto catálogo musical, que generaban ingresos anuales significativos. Sin embargo, lejos de ser una transición tranquila, la gestión de su herencia se convirtió en un campo de batalla que involucró a su hijo Camilín, a Lourdes Ornelas y a varios de los representantes y colaboradores cercanos del cantante. Camilo VI nombró a su hijo como su heredero universal, una decisión que en teoría aseguraba el bienestar financiero de Camilín. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Lourdes, preocupada por la situación de su hijo, denunció públicamente que el equipo de representantes de Camilo VI manipulaba tanto al cantante en sus últimos años como a Camilín tras su muerte. Según ella, habían convertido a Camilo en una marioneta sin autonomía y temía que su hijo corriera la misma suerte. Las controversias alrededor de la herencia no se hicieron esperar. Cuando Camilo falleció, Camilín se encontraba en México, lejos de su padre, y se encontró con obstáculos inesperados cuando intentó despedirse de él. Según Lourdes, el equipo de Camilo VI impidió que Camilín comprara boletos para asistir al funeral, lo que incrementó la tensión entre ambas partes. La disputa continuó, con Lourdes y Camilín enfrentándose a Eduardo Gibb y Cristóbal Hueto, el gerente del cantante, en un conflicto que parecía no tener fin. A pesar de las controversias, durante la lectura del testamento, se confirmó que Camilín era efectivamente el heredero universal de toda la fortuna de Camilo VI. Esto incluía no solo el dinero y los derechos de autor, sino también 3 propiedades, una empresa inmobiliaria
y una colección de pertenencias personales de valor incalculable. Sin embargo, esta fortuna se convirtió en una carga para Camilín, quien, en medio de sus problemas de salud mental y adicciones, se encontraba incapaz de manejar su nuevo estatus de millonario. Camilín, ahora residiendo en la casa de su padre en Madrid, se vio envuelto en un mundo que no estaba preparado para enfrentar. Las propiedades adicionales, incluyendo una residencia en la exclusiva área de Marbella, Málaga, solo aumentaron la presión sobre él, y el riesgo de ser explotado por personas a su alrededor se hizo cada vez más real. Lourdes, aunque preocupada, se encontró limitada en su capacidad para intervenir, viendo con impotencia cómo el legado de Camilo VI se convertía en una fuente de sufrimiento en lugar de una bendición para su hijo. Nacido como Camilo Blanes Cortés el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, España, Camilo VI dejó una marca indeleble en la música latina, no solo por su increíble talento como cantante, sino también por su habilidad como compositor, productor y escritor. Su carrera, que abarcó más de 4 décadas, estuvo llena de éxitos que se convirtieron en himnos de la música romántica y pop en español. Desde sus humildes comienzos en la música a finales de los años 60, Camilo mostró un talento innato que rápidamente lo llevó al estrellato. Su gran avance llegó en 1971, cuando colaboró con el productor Juan Pardo, lo que resultó en una serie de éxitos que capturaron la atención del público en toda América Latina y España. Con el tiempo, Camilo VI vendió alrededor de 50 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más exitosos de habla hispana. Entre sus logros más notables, se encuentra su trabajo en el musical Jesucristo Superstar, donde no solo interpretó el papel principal, sino que también produjo la versión española del musical, demostrando su versatilidad y compromiso con la excelencia artística. Su capacidad para interpretar baladas con una emotividad única lo convirtió en un ídolo, con canciones como Perdóname y Vivir así es morir de amor, que se convirtieron en clásicos atemporales. Aunque anunció su retiro en 2008, Camilo VI continuó dejando su huella en la música hasta sus últimos días. Su gira de despedida, que duró 2 años, fue un tributo a su carrera y a los millones de fans que lo apoyaron a lo largo de los años. A pesar de los desafíos que enfrentó en sus últimos años, incluyendo problemas de salud y rumores de una gira falsa que casi empañaron su reputación, Camilo VI se mantuvo firme en su legado. En reconocimiento a su impacto cultural, Camilo fue honrado con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en Oro por el Consejo de Ministros en 2019, un merecido homenaje a una carrera extraordinaria. Además, su ciudad natal de Alcoy no solo lo proclamó hijo predilecto, sino que también inauguró una avenida en su nombre, la Alameda Camilo VI, que se convirtió en un lugar de peregrinación para sus seguidores. Camilo VI también dejó un legado tangible en la forma de un museo en Alcoy, donde se exhiben más de 800 piezas únicas donadas por su hijo Camilín. Este museo alberga copias de sus álbumes, premios, dibujos, pinturas y trajes, ofreciendo a los fans una mirada íntima a la vida y carrera de uno de los artistas más queridos de España. Aunque su vida estuvo llena de altibajos, el legado musical de Camilo VI continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos por igual. Su influencia trasciende fronteras y épocas, asegurando que su música siga viva en los corazones de aquellos que encuentran en sus letras y melodías un refugio de emociones y recuerdos imborrables. La vida amorosa de Camilo VI, aunque siempre envuelta en un halo de misterio, no estuvo exenta de escándalos y rumores que añadieron una capa más a la complejidad de su figura pública. A lo largo de su vida, Camilo fue vinculado con varias mujeres, pero solo unas pocas relaciones se hicieron oficiales, dejando al resto en el terreno de la especulación y las leyendas urbanas. Uno de los primeros romances de Camilo que llegó a la luz pública fue con Marcia Bell, una artista argentina que capturó su atención en 1971, justo cuando él comenzaba a lanzar su carrera en solitario. Marcia, una actriz y presentadora que poco a poco se hizo un nombre en España, mantuvo una relación con Camilo que terminó abruptamente. Años después, Marcia reveló públicamente lo que, según ella, era la orientación sexual de Camilo, una declaración que él nunca le perdonó. Este episodio añadió combustible a los rumores persistentes sobre la vida privada del cantante, quienes cuestionaban su verdadera identidad sexual, algo de lo que Camilo rara vez habló abiertamente.
Sin embargo, fue su relación con Andrea Bronston, hija del productor Samuel Bronston y corista de Camilo, la que capturó más atención. Estuvieron juntos durante una década, un periodo durante el cual Camilo y Andrea compartieron momentos intensos pero también turbulentos. Andrea reveló después de la muerte de Camilo que había quedado embarazada de él, pero que sufrió un aborto tras una caída por las escaleras. La relación con Andrea fue compleja, marcada por la indecisión de ambos sobre formar una familia. Aunque Andrea no se veía a sí misma como madre, Camilo llegó a expresar su deseo de que Lourdes Ornelas y Camilín vivieran con ellos, una situación que Andrea consideraba abrumadora. El amor de la vida de Camilo VI es un tema que ha generado muchas especulaciones. Mientras algunos medios afirman que Andrea Bronston fue su mayor amor, otros apuntan a Lourdes Ornelas, la madre de su único hijo. Sin embargo, hay quienes sugieren que la verdadera pasión de Camilo fue siempre la música, su refugio y su mayor compañera. A lo largo de su vida, Camilo mantuvo un perfil bajo en cuanto a sus relaciones amorosas, lo que solo alimentó más la curiosidad y las especulaciones sobre sus preferencias sexuales. Además de Andrea, se sabe que Camilo tuvo breves relaciones con otras mujeres, aunque nunca confirmó ninguna públicamente. Blanca Estrada y Maribel Martínez fueron dos de los nombres que vagamente se asociaron con él, pero nunca se supo con certeza la naturaleza de estas relaciones. Incluso en sus memorias, Camilo mencionó a Lucía Bosé, describiéndola como una mujer de fuerte personalidad que despertó su admiración en 1971, aunque nunca persiguió una relación romántica con ella. El misterio que rodeó la vida amorosa de Camilo VI continuó hasta sus últimos días, dejando muchas preguntas sin respuesta. Su decisión de mantener su vida privada fuera del foco mediático le permitió controlar su imagen pública, pero también dejó un legado de rumores y suposiciones que, hasta hoy, siguen intrigando a quienes lo admiraron. En definitiva, Camilo VI fue un hombre que, a pesar de estar constantemente en el ojo público, logró mantener ocultas muchas facetas de su vida, convirtiéndose en una figura enigmática que sigue fascinando a todos. La historia de Camilo VI, marcada por amores, secretos y controversias, nos muestra que detrás de cada leyenda hay una vida llena de complejidades. Ahora que has conocido los detalles más ocultos de su vida, nos queda una pregunta. ¿Crees que Camilo VI fue realmente feliz o la fama y el éxito ocultaron un sufrimiento mayor? Te leo en los comentarios.